que seguramente Ale ya nos va a poner en pantalla, pero van a vender una Harley Davidson de más de 100 años. Y esto ya es una reliquia, una antigüedad y una hermosura. Pero está Pablo, así que se la mostramos enseguida. Está Pablo ahí, Pablo Melicchio, que es nuestro amigo psicólogo. Vamos a hablar de no sé si es una modalidad, es una moda, es algo que existió siempre. Ahora lo llaman ghosting, pero es esa capacidad que tiene el ser humano de empezar una relación y de pronto desaparecer. Pablo, un gusto hablar con vos, psicólogo amigo. Estamos acá en el Interactivo con Virginia y vamos a hablar de esto. Una palabra que proviene del inglés, pero que está presente, creo yo, en cualquier situación, en cualquier idiosincrasia. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por esta invitación. Ya soy parte del equipo y es un placer dialogar con ustedes. Muy bien. Pablo, ghosting. En Argentina la fantasmeada es otra cosa, pero el ghosting hace alusión a desaparecer de pronto sin dejar rastro. Sí, no es nuevo. Yo encararía más la cuestión por el tema de la responsabilidad afectiva y lo opuesto, ¿no? Creo que hacer fantasma en una historia, desaparecer, correrse sin que haya una mediación de las palabras, es muy conocido. Hoy se viene hablando más de este tema por la cuestión de las redes sociales y las aplicaciones para conocer parejas o amistades. Entonces es mucho más fácil, digamos, la cosificación del otro, el otro en tanto y en cuanto imagen. Entonces quizás en una aplicación un hombre o una mujer puede estar hablando con 2, 3, 4, 5 personas en simultáneo y a medida que va teniendo más empatía o más enganche con alguien, pone la energía en esa persona y a las otras personas las corta, las desatiende, sin tener en cuenta que no es solamente una imagen y unas palabras. Detrás de la imagen y detrás de las palabras hay un ser humano de carne y hueso que está sufriendo porque tenía expectativas posiblemente en ese vínculo. Entonces, hoy pensar en esto de ghostear, en esto de hacer el fantasma al otro, es porque hay una irresponsabilidad emocional que hay que ayudar como a develar cuál es el sentido que tiene cuando te corres, que no es sin consecuencias. Claro. Ahora, se ha hecho tan conocido este término porque es muy fácil, y vos recién hablabas de responsabilidad afectiva. Es muy fácil a través de un celular, yo estoy hablando con alguien y no tengo que dar la cara, y ya de repente dejo de hablar con esa persona, pero quizás lo que molesta mucho es que sigo mirando sus historias, sigo como pendiente, sigo viendo lo que hace, quizás le reacciono, pero si me habla no le hablo. Por eso se llama el gosteo, ¿no? El fantasmeo que estoy pero no estoy. Claro, sí, es digamos, a ver, en tiempos previos al uso de las redes sociales y los teléfonos, podía pasar esto, que uno frecuente un vínculo y desaparezca. Después no conteste el teléfono en aquellos tiempos, o vayas a un boliche, o vayas a un pub, a un bar, y de pronto no vuelvas más, o alguien a quien, digamos, dialogabas y charlabas, de pronto no lo sigas haciendo. Pero con el paso del tiempo, quizás lo que hay que empezar a reflexionar es que los vínculos se han hecho más banales, los vínculos se han hecho de menor implicancia emocional. Creo que lo que hay que empezar a pensar y a tomar conciencia es que las formas virtuales tienen efectos reales, no solamente en la posibilidad de la construcción de una pareja o un vínculo de amistad. Muchas adolescentes terminan con problemáticas de trastornos alimenticios por el efecto que tiene la imagen de un cuerpo ideal impuesto socialmente, estos estereotipos de belleza, ¿no?, creados socialmente. Y en el plano de la pareja lo mismo, ¿no? Cuando se suele usar mucho este término, el hecho del ghostear, cuando las personas empiezan a encontrarse, primero como una foto, después por diálogos tanto dentro de la aplicación como a través del WhatsApp, y el diálogo empieza a tener un efecto, porque las palabras siempre tienen efecto, ¿no? Las palabras son energía, las palabras causan mucho efecto en las personas, y la gente no cree que es así, ¿no? Como que relativiza lo que empieza a construir
porque a lo mejor está construyendo en distintos lugares a la vez. Y esto tiene que ver con estos tiempos postmodernos, donde todo está bastante banalizado, ¿no? De hecho, todas estas redes sociales tienen esta posibilidad, que vos tengas un montón, entre comillas, de amigos que no son amigos, un montón de seguidores, también relativo, ¿no? Porque no siempre tenés un ida y vuelta con esos seguidores. Entonces, ahí también entran las parejas o las posibilidades de pareja. Pablo, ahí recibimos un mensaje desde Mendoza. Gilleta Matsamuto dice: buen día, invitado. Ausencia a ser responsable en los sentimientos. Vos sabés que quiero hacer mención a esto. Me pareció muy interesante lo que dice esta miembro de la comunidad. Ausencia de ser responsable en los sentimientos. Y quiero que me digas, sí, precisamente esta ausencia de responsabilidad en los sentimientos no es como que esconde una actitud infantil y que a todo el mundo le viene bien ser infantil porque eso significa ser más joven, más rozagante. ¿Está relacionado con esto el fantasmeo o me estoy equivocando? No, una línea puede ser esta perfectamente, pero también creo, contestando un poco a esta persona que nos está hablando, creo que también tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema de la responsabilidad emocional, que es lo que cuesta mucho, porque la responsabilidad trae compromiso. Y lo que hoy creo que se está escapando, un poco en la línea que vos preguntabas, es el tema del compromiso, ¿no? Cuesta mucho asumir compromisos. Ser responsable emocionalmente y asumir un compromiso es empezar a valorar al ser humano. Y lo que está costando valorar es al ser humano. Por eso, y lo hemos hablado en otras salidas, son tiempos donde hay mucha violencia, porque no hay empatía, porque no se entiende que aquel otro o aquella otra con la que estás dialogando podés ser vos. Y si te pones un minutito en el lugar de la otra persona, empezás a tener lo que hay que trabajar mucho, que es la empatía. Si soy empático y estoy dialogando con alguno de ustedes y de pronto dejo de dialogar, tengo que pensar un minuto, ¿qué me pasaría a mí si yo tengo expectativas en un vínculo, si estoy ilusionado y de pronto alguien desaparece? También yo puedo preocuparme, pero en general, más que preocuparme por lo que le esté pasando a la otra persona, empiezo a entender que soy descartable, ¿no? Y este es el problema central que está viendo hoy, que somos seres descartables. Y cuando tenemos empatía y amor por la humanidad, el otro no es un ser descartable, es un ser humano que siente, que percibe, que sufre, y que si yo le hago de fantasma, le desaparezco, le voy a crear un montón de falsas expectativas. Se puede quedar como, ¿se acuerdan de Penélope? ¿No? Como Penélope se queda tejiendo y desarmando el tejido una eternidad, ¿no? Esperando. Y cuando vos esperás, te pasa lo más importante que tenemos en la vida, que es el tiempo, ¿no? Claro, ahora, ¿qué le podemos decir a las personas? Porque, digamos, no sé si hay un remedio. Eso es lo raro, Pablo, porque el que no tiene responsabilidad afectiva va a seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo se puede concientizar de no está bueno hacer daño? Porque, claro, te das cuenta recién cuando te pasa a vos, ¿no? Pero mientras tanto... Como dice el refrán, uno valora lo que tenía cuando lo perdió. También. Sí, a mí me parece que charlas como esta que estamos teniendo, y sabemos que del otro lado hay gente que está viéndonos y escuchándonos, por sobre todas las cosas escuchando, hay que afinar la escucha, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de prestar atención y escuchar. ¿Cómo te puedes salvar de esto? Creo que lo más importante primero es trabajar en tu autoestima, ¿no? En tu firmeza emocional. Generalmente son más arrasadas aquellas personas que son muy vulnerables emocionalmente, porque vienen de desaciertos emocionales, porque la están pasando mal. Entonces, a lo mejor empiezan a construir un vínculo, ponen mucha, digamos, importancia en eso que está sucediendo, y cuando la otra persona desaparece, se va, no contesta, esta persona vuelve a su vulnerabilidad, a su fragilidad. Son personas que a lo mejor tienen que trabajar por sobre todas las cosas esto, ¿no? Mayor firmeza emocional, yo diría una autoestima que es elevar un poco esa autoestima, ¿no? Entender que uno tiene que ser feliz consigo misma, ¿sí? Como ser humano, primero ser feliz consigo mismo.
Y a partir de ahí, si yo quiero construir un vínculo, bueno, también ser prudente, ¿no? No poner, yo sé que es difícil esto, porque es racional lo que voy a decir, y estamos hablando de un campo emocional, pero somos psicofísicos, ¿no? Y emocionales. Entonces, tenemos unas emociones que a veces son un poco vulnerables, pero también tenemos la capacidad racional de decir, a ver, ¿en qué me estoy enganchando? ¿Realmente es consistente este vínculo? Porque a veces una persona con 2 o 3 charlas ya cree que encontró el amor de su vida. Vayamos Claro. lo importante es, para no caer en estas trampas, es ser prudente, tener criterios de realidad, ir despacito. La verdad que si los vínculos salen del campo virtual y vos te empezás a encontrar con alguien y vas a comer afuera, y el vínculo empieza a ser más consistente a niveles psicológicos, emocionales, sexuales, tiene más criterios de realidad, es más difícil que el otro desaparezca. El otro igual puede desaparecer, pero ya tenés más elementos como para creer que eso es real y que tiene posibilidad de realizarse, ¿no? Vos sabés, Pablo, que estaba pensando mientras decíamos todo esto, mientras Vitu también sacaba el tema de hacer el contacto, ¿no? Del ser humano que está detrás del celular, me acordé de una línea de una canción que canta todavía por ahí Juan Carlos Baglietto, Sí. pero me asusté cuando pensé en la cantidad de años que hace que Baglietto decía esa frase y hoy nos encuentra con un problema grave. Todavía creo en mirar a los ojos, todavía, y Dios gracias todavía. No nos estamos mirando a los ojos para ver qué hay del otro lado y resulta que hay un ser humano, Pablo. Sí, sí, Ale, estás trayendo un tema central. Por eso yo decía que tenemos que afinar la capacidad de escucha, ¿sí? Porque generalmente lo que pasa es que oímos, pero no escuchamos. Y también miramos, pero no, mejor dicho, vemos, pero no miramos. Hay que trabajar con la escucha y con la mirada. Si yo escucho con atención y puedo mirar y contemplar, bueno, ahí se arma toda una cuestión mucho más interesante que tiene que ver con rescatar lo más humano que tenemos, ¿no? Lo más humano que Exacto. tenemos es, yo tengo que salir de mi yo y prestarte atención a vos, Ale, que me estás preguntando estas cosas, ¿sí? O prestar atención a lo que la gente nos está preguntando en este momento. Hay que salir un poco, no hay que romper con el espejo. Creo que lo peor que le está pasando a la humanidad es el narcisismo, ¿no? El narcisismo, pensar solo en uno mismo, Sí, y el egoísmo, ¿no? Lo mismo, que son términos bastante parientes. Cuando rompamos con el narcisismo, y yo en vez de mirarme a mí, te mire a vos, lo mire a ustedes a los ojos, les preste atención, los escuche, contemple sus necesidades, los valore como seres humanos, bueno, el mundo va a empezar a cambiar, ¿no? y lo más importante, apagamos el aparato, Un que eso rato, es ¿no? el primer pasito. Vitu, la forma que tenemos nosotros de escuchar a nuestra comunidad es leer precisamente sus mensajes. Se han replicado mucho de lo que está diciendo Pablo. Vamos a Sí. escuchar y a leer, Vitu. Qué Buen bien, día, vale. Pablo. Te escucho atentamente. ¿Cuánto tiene en el paso del tiempo en la maduración de la persona? ¿Cuánto tiene que ver? Me imagino que es la pregunta. Sí, un poco también por lo que traía Alejandro. Hay gente que es muy infantil y por lo tanto cuando sos infantil todo el tiempo querés, más que vínculos maduros, querés mamá y papá, ¿no? Querés gente que te contenga, que te sostenga tus caprichos. La maduración implica justamente vínculos adultos donde nos enamoramos, ¿sí? Al principio, quizás con muchas ilusiones, pero el paso del tiempo va mostrando si ese enamoramiento se puede construir un amor. El amor es mucho más que el enamoramiento. Ya en el amor el otro no es perfecto, amamos sus imperfecciones, hay una reciprocidad, hay un ida y vuelta. En un vínculo infantil no hay ida y vuelta. Estás esperando todo el tiempo que te aparezcan, que te mimen, que te quieran, que te digan que estás bien, que estás linda, que estás lindo. Cuando creces, estás atento a tus necesidades y a las necesidades de la otra persona. Y por otro lado, también a los deseos, que los deseos son mucho más sutiles que las necesidades, ¿no? Hay que prestarle atención también qué deseo, cuánto me desean, qué estoy deseando del otro, ¿no? Es todo un ejercicio, pero tiene que ver totalmente con lo que nos consultan, con esto de madurar, ¿no? Es toda la tarea central, madurar emocionalmente. Hay otro mensaje más
que dice, gracias Meliquio, es verdad, la responsabilidad de conocer al otro, pero hay inmadurez afectiva, siguen hablando de lo mismo. Hogares malformados es una consecuencia de la falta de valores. Sí, todo empieza en casa, ¿no? La primera escuela es la casa y después la escuela y la sociedad. A veces en todas las casas hay fallas porque somos seres humanos. Los primeros que prestamos atención es a nuestros padres cuando los tenemos. Entonces también la pareja mamá, papá tiene aventuras y desventuras. El amor que vimos en casa o no, o los odios, van a afectar esa primera experiencia que uno tenga a nivel emocional. Y después la sociedad, ¿no? Que la sociedad también tiene un montón de cuestiones con las que tenemos que romper, por sobre todo el machismo, ¿no? Muchos vínculos no funcionan porque todavía el hombre quiere tener un control sobre la mujer como territorio propio. También creo que está pasando esto que venimos diciendo, se rompió lo que era la estructura de la monogamia. Hoy hay muchas formas de vincularse, entonces es más difícil, porque antes era más, entre paréntesis, ¿no? Digo, no quiero decir que el tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Digo que antes todo parecía como más simple. Y hoy todo parece más complejo porque hay un montón de variaciones en cuanto a los vínculos sexuales, de género, formas de relacionarse. Y entonces a veces hoy los hombres y las mujeres, con toda esta revolución que hay, no saben cómo vincularse. Entonces hay que aprender de nuevo a vincularse. Y eso es lo difícil. Existan o no, Pablo, hay que tenerles miedo a los fantasmas, ¿no? Las apariciones y también a estas potenciales personas que pueden llegar a ser una amenaza a nuestro amor propio y a nuestro futuro. Y no te digo nada si viene una familia y todo se ha basado en esto, en la ausencia, en el aparecer y en el irse. Pablo, como siempre, un placer y una gran enseñanza las charlas que tenemos con vos. Te agradecemos mucho. No, para mí también es un aprendizaje este ida y vuelta. Y se me ocurre una última cuestión. Escuchaba esto del fantasma y digo, ¿cómo le ganamos a los fantasmas? Con luz, ¿no? Porque los fantasmas no aparecen de día, aparecen generalmente de noche. Entonces creo que cuanto más luz le ponemos a nuestra vida, menos miedo vamos a tener a esas apariciones con formato de fantasma, ¿eh? Imagen para poner en una imán en la heladera y leerlo siempre, Pablo. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Virginia, Alejandro, abrazo, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Pablo Meliquio, psicólogo. No sé vos, Vitu, pero a mí me ha dejado más de una enseñanza. Esto que acaba de decir al último, echarle luz cuando aparezca un fantasma, muchas vidas van a empezar a ser mejores. Ahí ven. Hasta las 14, el